pues el tema que yo traigo en esta tarde pues se refiere a la gratitud. Así que si en el mes pues no le damos gracias a Dios, creo que este día no podemos pasar desapercibidos. Y el tema que le puse al mensaje se titula ¿Tengo motivos para agradecer a Dios? Es una pregunta muy importante. ¿Tenemos motivos para agradecer a Dios? Claro que sí. Los tenemos y de sobras. Para ver lo que la palabra de Dios nos señala a cada uno de nosotros. Hay motivos de sobras como para agradecer a Dios, para darle honra, para darle gloria. Ahora hay otra interrogante importante. ¿Cómo le damos gracias a Dios? ¿O cómo alabamos su nombre? ¿De qué manera lo hacemos? Porque vamos a encontrar, en la palabra de Dios encontramos personas agradecidas con Dios. Como por haber venido a este mundo, que es la parte primordial por la que estamos aquí. Porque a Él le plació que nosotros naciéramos. El salmista David lo dice ahí en su palabra. Y así como también encontramos personas que desagradaron el nombre de Dios, que no hicieron conforme lo que Dios esperaba, las expectativas que Él tenía de ellos, muchas veces defraudaron a la confianza que Dios había puesto en cada uno de ellos, al haberles dado la vida, al haberlos traído a este mundo. Así que de eso hay mucho en el mundo. Y hoy en día pues no es la excepción. Estamos plagados de la mayoría de personas que no quieren darle honra, no quieren agradar a Dios de ninguna manera. Vamos a iniciar viendo en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 5:11, hermano. Apocalipsis capítulo 5 y verso 11. 11 y 12 creo que sí. 11 al 13. Dice la palabra de nuestro Dios: y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones. Y dice el verso 12, que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oí el verso 13, oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre, jamás. Qué hermoso leer estas palabras o escucharlas y saber que Él tiene toda potestad. Como dice en la palabra de Dios, no solamente en un libro habla de eso. Él tiene potestad, dice, le fue dada del Padre, tanto en el cielo como en la tierra, debajo de las aguas, en todo lugar de la creación, tiene potestad.
Y como decía el verso 12, que decían en alta voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Es digno de tomar. O sea que quien le ofrezca alabanza, quien le ofrezca honra, quien le ofrezca gloria, él es digno de tomarla. No es por casualidad que va a decir, bueno, voy a recibir la alabanza de los pajarillos a las 3, a las 4 de la mañana. No es porque simplemente porque a él le plació recibirla, sino porque él es digno, porque él se ha ganado ese poder y lo ha demostrado a través de tantas formas que él se ha manifestado. No hay un ser en la creación que no se dé cuenta que existe ese ser poderoso, ese ser que es digno de tomar la fuerza, el poder, la riqueza, la sabiduría y todas esas cosas de las cuales habla Juan, el teólogo, en esas revelaciones. No es por casualidad que él las haya hablado o las haya escrito ahí, sino porque hay un poder más poderoso que puso en su mente y en su corazón para escribir esas palabras de tanta profundidad, de tanta sabiduría, como se lo merece ese cordero que fue inmolado por nuestros pecados y que le debemos tanto que no tenemos cómo pagar la adoración, el agradecimiento todos los días de nuestra vida por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Así que Él se merece toda honra y toda gloria, toda alabanza de nuestra parte. Si toda la creación le alaba, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Vamos a ver otro texto más. Vamos a ver en el Salmo 34:1. Este es un salmo muy conocido, incluso lo cantamos. Hermoso, por cierto. Que aquí había una preocupación en el salmista, en el creador del salmo, y dice Salmo 34:1. Dice la palabra de nuestro Dios: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca. ¿Por qué? Porque ya sabía lo que escribió Juan el teólogo. Dice, su alabanza será siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Oirán los mansos y se alegrarán. Qué bueno es que podamos manifestar, que podamos dar a conocer esa gloria, ese poder que estamos engrandeciendo, porque Él se merece toda honra y toda gloria. Oirán los mansos, dice, y se alegrarán. También dice el verso 3, engrandeced al Señor conmigo y ensalcemos su nombre a una sola voz. Y dice el 4, busqué al Señor y Él me oyó y libróme de todos mis temores. Pero hay algo importante que dice el salmista en esta alabanza, el verso 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. En todo tiempo se está refiriendo a que todos los días. Se está refiriendo que no debe pasar un momento que no le pueda alabar. No. Puede ser una parte, ¿verdad? Que debemos hacerlo todos los días. Pero hay algo más profundo ahí. Y cuando se refiere a todo tiempo, es que no solamente cuando hay abundancia, solo cuando estamos bendecidos, sino aún en la escasez,
aun cuando estamos atribulados, aun cuando tengamos una montaña encima, la alabanza debe de ser para Él. Y un ejemplo claro es el que nos deja el apóstol Pablo, creo que es, o el apóstol Pedro, cuando estaba encarcelado allá. El apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado, dice que él cantaba himnos, cantaba alabanzas con los grilletes puestos en sus... Cuando estaba allá en la cárcel, encerrado, atado de pies y manos. Y él no renegó, no blasfemó el nombre de Dios por lo que estaba viviendo. Él sabía que a través de esta misma palabra iban a venir todas estas cosas. Él mismo las predicaba. De que iban a haber persecuciones, encarcelamientos, azotes y cuantas cosas. Para todo aquel que anuncia, que glorifica, que engrandece el nombre de Dios. Pero este hombre no cesó de alabar a Dios. Y eso significa que alabar a Dios nos trae fortaleza. Así como Él es digno de recibir, dice Apocalipsis, la fuerza, el poder, la riqueza, la sabiduría y todo poder que puede existir para gobernar. Así que Él es el Todopoderoso. Él es el que nos da la vida, el que nos da todo por cuanto nosotros vivimos, el pan diario, el vestido, la medicina, el que no nos enfermemos. Y todas esas cosas las recibimos por la voluntad de Él. Por lo tanto, lo que el salmista David mencionaba en esta oportunidad, decía, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca o de continuo, cada hora, cada minuto, cada instante. No se le iba a ocurrir cantar un himno y a los 15 minutos se le atravesó una canción ahí en la mente y mundana y la va a cantar también. No. De continuo quiere decir que esos labios solo servirán para bendecir, solo para engrandecer, solo para glorificar ese glorioso nombre que se hizo pecado no teniendo pecado por nosotros mismos. Así que alabar el nombre de Dios en todo tiempo no es fácil, pero el salmista lo está aclamando a los cuatro vientos y que cada uno de nosotros debemos hacerlo porque Él se lo merece, como dice en Apocalipsis. Vamos a ver rápidamente otro salmo. Vamos al Salmo 103, 2 al 5. Salmo 103, verso 2 al 5. Decía el salmista David otra vez: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo quiere vernos el Señor? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios para sus hijos? Que estemos rejuvenecidos. Eso quiere decir que por muy viejos que estemos, en años, el Señor quiere vernos rejuvenecidos. Tal vez no en la carne, pero espiritualmente. Que podamos estar fortalecidos, que nos rejuvenezcamos como el águila. Así quiere vernos Él.
Y por eso el salmista decía: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo que sucede en nosotros? Nosotros recibimos una bendición y al momento estamos olvidando todo aquello hermoso que habíamos recibido. Y porque ya nos seguimos recibiendo, ya nos olvidamos de aquel que bendice. Nos olvidamos de invocarlo. Nos olvidamos de agradecerle. Lo que el salmista decía: en todo tiempo. Ahí no cabe en nosotros. Pero Él nos está instando, nos está amonestando que la alabanza, que la adoración a nuestro Dios no tiene precio. Y que pase lo que pase, si tenemos que ofrendar la vida, como dice en Apocalipsis, cuando dice: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Ahí está, ahí tenemos que llegar hasta ese punto. Muchas veces de ofrendar nuestra vida por tal de engrandecer su nombre. Así como lo hacía Daniel, como lo hacían todos aquellos santos hombres que fueron mártires del Evangelio. Por no callar, por no enmudecer ese gran nombre, por siempre publicarlo, tuvieron que morir muchos, así como Juan el Bautista. Pero ¿somos capaces de llegar hasta ahí? ¿Podemos bendecir en todo tiempo, aún con todas estas cosas que puedan venir en contra de nosotros? Bueno, dice la palabra de Dios que debemos de ser probados como el oro. Y esa es una prueba de fuego, la cual muchos tenemos que pasar. Bendecir al Señor por todos sus favores y no olvidar ninguno de sus beneficios. Y por eso el salmista empieza a enumerar todo lo que el Señor hace por nosotros. Y aquí todavía sigue recordando. Vamos a ver el Salmo 116. Vamos al 116. Salmo 116, 12. Y aquí se preguntaba el salmista. 116, 12. Y preguntaba: ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Era una pregunta importante. Eso quiere decir que él ya no encontraba una ofrenda buena, agradable para Dios. Él quería dar de lo mejor para el Eterno. Y se preguntaba: ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Ahora dice el verso 13: tomaré la copa de la salud e invocaré el nombre del Señor. Ahora, dice el 14, pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. ¿Quién debía de saber lo que él estaba haciendo? Delante de todo su pueblo. Tenía que haber testigos para que eso que él estaba haciendo sirviera para motivar a muchos otros acerca de lo que debemos hacer. Cuando nosotros hacemos voto al Eterno, cuando nos comprometemos con nuestra boca, está diciendo: debemos no tardes en cumplir, como dice allá la palabra. En otra parte dice: acércate más, dice, para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que le pagamos a nuestro Dios? ¿Cómo pagamos nuestros votos? ¿Cuál podría ser uno de esos votos que nosotros hacemos a Dios más importante de nuestra vida? ¿Qué podríamos comparar
¿Qué le ha prometido usted a Dios? ¿Porque le conteste una oración? ¿Por alguna solicitud que usted ha hecho? Tanto de su vida material como de su vida espiritual. Pero hablando en lo espiritual, ¿cuál es el voto más importante que nosotros debemos de cumplir? El no blasfemar el nombre de Dios. El no blasfemar el Espíritu Santo. Porque allá nosotros hacemos un voto muy importante, un juramento que hacemos cuando nosotros bajamos a las aguas. Y ahí se nos lee un montón de requisitos que debemos de cumplir. Pero allá con el tiempo, como dicen allá en Apocalipsis, temo que has perdido tu primer amor. ¿Por qué se enfría ese primer amor? ¿Olvidamos el juramento que hicimos? De que íbamos a adorarle en todo tiempo, de que íbamos a guardar sus mandamientos y que todas las reglas que se imponen en la congregación, que también íbamos a obedecerlas. Muchas veces todo eso lo tiramos al olvido. Pero hacer votos, el hecho de que el salmista está tan preocupado cuando dice, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios? ¿Ha recibido beneficios usted de parte de Dios? ¿O cree que nunca ha recibido nada? Porque el Señor ha hecho tanto como para que nosotros siempre agradezcamos. Como les decía, hay un salmo que no lo traje, que no lo anoté en el tema, pero ahí habla también que Él nos sostuvo, nos alimentó, nos mantuvo con vida en el vientre de nuestra madre y nos sacó de ahí a esta tierra para que alumbremos, para que brillemos, para que seamos luz, para que podamos ser agradecidos con lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Por tanto, estamos obligados a hacer su voluntad. Vamos a ver otro versículo más. Y decía el Salmo 116, 12, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios? ¿Cómo pagamos al Señor? Veamos ahora lo que nos dice Lucas 22, 20. Mire cómo pagamos muchas veces el ser humano, cómo pagamos a Dios. Lucas 22, 20. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Lucas 22, capítulo 22, versículo 20. Asimismo, también el vaso después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa. ¿A qué nos estamos refiriendo en este momento? El Señor está haciendo un anuncio quizás no agradable para los discípulos, para los apóstoles. Y les decía en el verso 20, asimismo dice, después de haber cenado, tomó el pan, después en el verso 20 dice, asimismo también
el vaso después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí les estaba diciendo a los discípulos que ese vino y ese pan que habían gustado en esa cena, que era la última cena que iban a tomar con él. Pero ahora le dice: con todo eso, he aquí la mano del que me entrega conmigo está en la mesa. Muchas veces nosotros comemos en la misma mesa, participamos todos del pan y del vino en comunión, pero ahí también está el traicionero. También en la misma mesa está aquel que presenta una cara delante del maestro, pero que atrás anda haciendo cosas ilícitas, que anda desagradando el nombre del Todopoderoso, y que incluso tiene su corazón dispuesto para venderlo por unas monedas. Y esto es lo triste quizás que sucede siempre, pero que, como dice la palabra, todo va conforme lo que Dios había ordenado, lo que Dios había establecido. Pero también dice: ay de aquel, dice otro versículo que no leemos aquí mismo. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Que todo tiene una recompensa. Y por eso preguntaba: ¿qué motivos tenemos para agradecer a Dios? En el momento que Él está anunciando que va a ofrecer su cuerpo en sacrificio por los pecados de ellos, en ese momento aparece quien lo va a traicionar, quien lo iba a vender por 30 monedas de plata. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, Judas hizo lo que iba a hacer, pero nosotros, ya conociendo el antecedente, conociendo la historia, ¿será que también vamos a caer en lo mismo? Conociendo ya la historia, sabiendo todo lo que ha pasado, ¿será posible que también nosotros sigamos el mismo camino de Judas? Que traicionemos al Maestro, que después de que Él fue crucificado, tomemos por inmunda, como dice allá en Hebreos, la sangre de Cristo. Quizás no yendo a venderlo por esas 30 monedas de plata, tal vez ahora en dólares, no, sino el hecho de que Él ya se manifestó, que Él ya se dio a conocer y que no hay ignorancia en nosotros. Deben de haber motivos para darle la honra y la gloria, porque Él se lo merece. Porque ya supimos, ya vimos, se manifestó al mundo para que lo conociésemos. Y si así lo hacemos es porque queremos ignorar, no porque somos ignorantes, sino porque queremos ignorar y no queremos darle la gloria que Él se merece. Vamos a ver otro, siempre en el mismo capítulo. Ahora vamos a ver siempre el verso 48 de ahí mismo. Y aquí le dice, aquí es donde el Señor le reclama a Judas, 22:48. Entonces Jesús le dijo:
Judas, con beso entregas al Hijo del Hombre. Y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron: Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y ahí es donde Pedro pues saca su espada y le corta la oreja a uno de los guardias. Un acontecimiento que se dio ahí. Y que el mismo Pedro, ahí en el verso 42, dice también, diciendo: Padre, si quisieres... No es este. Vamos a ver. Bueno, este es un texto, el verso 42 es un texto muy importante de obediencia, que el Hijo de Dios manifestó diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué hermoso es poder saber, ver cómo el Hijo de Dios se sujetaba a los lineamientos, a los decretos, a las ordenanzas del Padre. Eso es importante, saber que Él alabó al Todopoderoso aún en las circunstancias más difíciles de su vida. En el momento en que iba a ser ofrecido como ofrenda por los pecados del mundo, ahí estaba manifestando la gloria al Padre. Y eso es digno de imitar, es digno de que cada uno de nosotros podamos hacerlo. Veamos el verso 32, 31 y 42. Veamos el 31, dice la palabra de Dios: Así también vosotros, estoy equivocado, 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estamos preparados para confirmar a nuestros hermanos lo que el Señor nos ha demandado, lo que el Señor nos ha ordenado que debemos hacer. ¿O vamos a fallar de la misma manera como lo hizo Pedro en esta ocasión? Ahora veamos el verso 42. No, ya lo leímos ese. Entonces vamos a ver el 33, dice: Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a cárcel y a muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mire lo que el Señor miraba en el corazón de Pedro. Aunque Pedro estaba afirmando otra cosa, muchas veces somos débiles. Aún estoy preparado, dice, para ir a la muerte contigo. Y quiso demostrarle allá cuando le cortó la oreja al guardia. Pero esos muchas veces son destellos de la carne. Son demostraciones de la carne. Pero cuando vemos la realidad cruda, muchas veces se nos apoca el corazón. Y lo que quisimos hacer muchas veces es actuar en la carne.
Pero el Señor le explica y le dice todo lo que va a acontecer. Y claro, este era un remordimiento muy grande para el apóstol Pedro, que después que Jesús se fue, pues le sirvió de mucho escarmiento y llegó a ser un gran hombre en el Evangelio, pero aprendió a través de muchas experiencias duras en la vida. Y que así cada uno de nosotros también debemos aprender a darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Ya para concluir, hermanos, vamos a veamos lo que nos dice Romanos 1:20. Romanos 1 y verso 20. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Son inexcusables, no podemos poner excusa para alabar, para engrandecer a nuestro Dios. Porque dice que las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación. O podríamos ignorar la creación de nuestro Dios. ¿De dónde aparecimos nosotros? ¿Quién fue el que pensó en crear al ser humano? ¿Cuál fue el origen del hombre? ¿De dónde apareció el primer hombre? Son inexcusables, porque desde el principio de la creación se ha demostrado su eterno poder, su divinidad. De manera, dice, que no hay excusa como para que nosotros le podamos dar honra y gloria. Dice el 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus disoluciones, en sus discursos, perdón. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Aquí hay algo peligroso que nos puede acontecer si no le damos la honra y la gloria al Todopoderoso. De manera que no hay excusa, dice el apóstol Pablo a los romanos, porque Él se demostró su poder y su deidad, como para que nosotros estemos apercibidos. No hay ignorancia en el hombre, como para que diga, no, yo no sé nada de Dios, no lo conozco. Porque Él se mostró a través de su Hijo Jesucristo. Aunque el apóstol Pablo está diciendo desde la creación, ahí estaba Cristo ya. No lo conocíamos con ese nombre, pero ya estaba. Cuando dicen la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está diciendo que el Todopoderoso no estaba solo. Estaba con su Hijo. Estaba la fuerza de su espíritu. Y por eso decía, hagamos, nunca dijo haré o voy a hacer. Porque allí estaba el Todopoderoso. De manera que su poder, su divinidad y todo atributo que podamos encontrar aquí se ha dado a conocer desde el principio de la creación. Quiero que concluyamos, hermanos. Todavía tengo una cita en 1 Samuel 2:6.
Primera de Samuel capítulo 2 y verso 6 al 8 dice: el Señor mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece. Abate y ensalza. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol, para sentarlo con los príncipes, y hace que tengan por heredad asiento de honra, porque del Señor son las columnas de la tierra, y Él asentó sobre ellas el mundo. De manera que no tenemos excusa para alabarle, para darle honra y darle gloria. Él empobrece, dice Samuel, y Él enriquece. Él ensalza, Él humilla. ¿Qué es lo que Él no puede hacer? ¿A quién podríamos buscar si no es al Todopoderoso? Espero, hermanos, que hayamos entendido el tema de esta tarde y que esta palabra sea de mucha bendición. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón y paz a todos.